alquiltiocianatos o carbodimidas reaccionan de la misma manera con cualquiera de estos tres anillitos, ¿sí? Donde Z representa el heteroátomo del anillito y bueno, pues cualquiera de los heteroátomos tiene pares de electrones libres que son los que de alguna manera interaccionan con el átomo más deficiente en electrones. Si ustedes observan el carbono central de cualquiera de este tipo de especies, están unidos a átomos más electronegativos que él, ¿sí? Por lo tanto, el carbono en cualquiera de estos reactivos es el átomo deficiente de electrones. Por lo tanto, el heteroátomo Z del anillito de tres miembros es el que de alguna manera interacciona, ¿sí? O el par de electrones del heteroátomo Z interacciona con el átomo más deficiente de electrones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues este par de electrones tiende a unirse con este carbono. Este carbono ya tiene 4 valencias, por lo tanto, si interacciona y se une, tiene que botar un par de electrones, ¿verdad? Hacia el heteroátomo correspondiente. ¿Por qué se lleva ese par de electrones? Pues porque es átomo más electronegativo con respecto del carbono, por lo tanto jala el par de electrones y finalmente esta interacción, ¿sí?, provoca que se lo lleve. Ese es el primer intermediario que se forma. Z, o el heteroátomo Z, al prestar sus electrones para formar un enlace Z-carbono, aquí está, al unirse, presta su par de electrones quedando positivo. El heteroátomo X, al recibir el par de electrones pi del enlace carbono halógeno, queda negativo. ¿Alguna duda? ¿Se entiende el mecanismo? Bueno, ese es el primer intermediario que se forma. Enseguida, el heteroátomo X, como está cargado negativamente, ataca nucleofílicamente a cualquiera de los dos carbonos del anillo. Recuerden que Z, al volverse positivo, jala el par de electrones de enlace. Entonces, estos carbonos ahora quedan polarizados positivamente. Entonces, el halogenuro, bueno, perdón, este no es halogenuro, es el heteroátomo X negativo, ataca este, para que el par de electrones del anillo de tres miembros neutralice la carga de Z. ¿Sí se ve? En este caso, vean que aquí se forma un enlace y se rompe el de 3. Aquí hay una expansión de anillo de 3 a 5 miembros. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Profe, a mí me quedó la duda. ¿Dijo usted que los carbonos se van a polarizar positivamente? Sí. Estos dos heteroátomos son más electronegativos que el carbono. Si tú observas, todos estos heteroátomos son más electronegativos que el carbono. Por eso, este carbono en estos casos es el que está deficiente de electrones. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, por eso esa interacción es así.
los pares de electrones del heteroátomo Z, cualquiera de estos tres, sus pares de electrones interaccionan de esa manera con el átomo más deficiente, lo cual al unirse aquí bota un par al heteroátomo correspondiente. Como es muy electronegativo, pues se lo jala, ¿no? Y queda negativo. Ahí está. Este es un clásico, una clásica reacción de un anillito de 3 miembros que permite expandir un anillito de 3 miembros a uno de 5. El producto viene siendo este, ¿sí? Z es el heteroátomo del oxirano, del tirano o de la ciridina. Aquí están las dos X del reactivo correspondiente, ¿sí? Si es CO2, pues esos serán oxígenos. Si es el oxirano, cuando reacciona con el CO2, pues los tres serán oxígenos, ¿no? ¿Sí o no? Si es un tirano con CO2, ¿cuál será azufre? Las ¿Quién? Z. Z. ¿Y qué serán las X? Oxígenos. Oxígenos, correcto. Bueno, pues ustedes pueden relacionar lo que sea aquí. Si, por ejemplo, es un tirano que reacciona con disulfuro de carbono, ¿qué será Z y qué serán las X? Todo se da azufre. Todas serían azufre, ¿no? Bueno, ok. Aquí un detalle, miren, un detalle. En esta reacción, en el primer paso de esta reacción, cuando X es oxígeno, no hay ningún problema. Seguramente el par de electrones del doble enlace se va a ir al oxígeno, ¿cierto? Es decir, los dos heteroátomos unidos al carbono son oxígenos. Así que no hay ningún problema por decir, bueno, ¿a cuál de los dos oxígenos se va a ir? A cualquiera de los dos oxígenos que se vaya, me va a dar el mismo intermediario, ¿cierto? Sí. Ok. Lo mismo sucede para el caso del disulfuro de carbono. No hay problema. Estos dos son azufre. De alguna manera tiene que ver con la simetría, ¿no? ¿Sí? Entonces, el intermediario, cuando usas disulfuro de carbono, no hay ningún problema. Ambos son azufres. ¿Y a cuál azufre se va? Pues a cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Nos da el mismo intermediario. El detalle viene cuando usas alquilcianatos. Ya tienes dos átomos diferentes unidos al carbono, ¿cierto? Ahí sí viene la pregunta. ¿A cuál heteroátomo se irá el par de electrones del doble enlace? ¿Al oxígeno? Claro que al oxígeno. La pregunta que viene es ¿por qué al oxígeno? Porque es más electronegativo. ¿Por qué es más electronegativo? De acuerdo, ¿sí? No, más bien existe la posibilidad, ¿sí? Que haya cierta competencia en el que en algunos casos se vaya el nitrógeno, pero principalmente se va al oxígeno. Si acaso nos da una mezcla de productos, el compuesto mayoritario es aquel en el que la carga negativa se desplaza hacia el oxígeno para producir este intermediario. ¿Sale? En el caso del azufre, lo mismo, ¿sí? El par de electrones se va al azufre. Aquí, la pregunta es,
hacia dónde se va a desplazar el par de electrones. Da lo mismo que se vaya a un nitrógeno que se vaya al otro nitrógeno. Va a depender ahí de los grupos R, ¿no? Ah, claro que sí, desde luego que sí, va a depender de los grupos R, efectivamente. Así que, ojo con este reactivo. Cuando los grupos R son iguales, no hay ningún problema con respecto del intermediario, ¿verdad? Sin embargo, cuando los grupos R son distintos, entonces vamos a tener una mezcla de dos productos, ¿cierto? Sí o sí. Sí. Ok. Sí, maestra. Entonces, Sí, profe. primer caso no hay problema. Segundo caso no hay problema. Tercer caso, sí, hacia el más electronegativo. Cuarto caso, hacia el más electronegativo principalmente. Quinto caso, depende de los grupos R. Lo mismo sucede para los anillitos de 4 miembros. ¿Sí? Oxetanos, tietanos o acetidinas. También reaccionan con los mismos reactivos. La única diferencia, ¿cuál será? Que se formará un anillo de 6 miembros. Pues que el anillo que se produce es uno de 6 miembros. Ahí está. Esa es la única diferencia, ¿sale? Los mismos casos, ¿no? Ningún problema, ningún problema. Hacia el oxígeno, hacia el azufre, pues hacia ambos, mezcla. O un solo producto cuando los grupos R unidos al nitrógeno son del mismo tipo. ¿Sí? Bueno, con esto yo les puedo preguntar sobre mecanismo y sobre productos. O producto. Si yo les puedo pedir productos, y si nada más es uno solo, ustedes tienen que decir que es uno solo. O si les pido el producto y son dos, ustedes me tienen que dar los dos, ¿eh? Ejemplos. Oxirano. Este oxirano ahora tiene grupos unidos a carbonos. Metilo y un ciclohexilo. Mecanismo. Par de electrones del oxígeno hacia el carbono del CO2. Par de electrones hacia el oxígeno. Aquí está el intermediario. ¿Sale? ¿Ven al intermediario? Sí, profesor. Aquí la reacción, vean, depende del ataque nucleofílico de este oxígeno negativo hacia los carbonos del anillito. La pregunta es, ¿esta parte nucleofílica a dónde creen que es más probable que ataque? ¿A este carbono o a este que está aquí? El que no tiene grupos, profe. Efectivamente, de alguna manera tiene que ver con los volúmenes de los grupos. Está más impedido por este lado, ¿verdad? ¿Cierto? Sin embargo, bueno, otra forma de ver ese ataque sobre este carbono, preferentemente, en lugar de este carbono, es que estos grupos son muy voluminosos.
Y si están en un carbono de un anillito de 3 miembros, estos inmediatamente se abren, es decir, este par de electrones rompe el anillito, ¿sí?, en donde el oxígeno se lleva el par de electrones y forma este carbocatión. De alguna manera, también esta es otra forma de ver el por qué, en este caso, se forma un carbocatión más estable. Así que son dos opciones las que tiene este oxígeno negativo para ver a dónde prefiere unirse. Es decir, por efecto estérico o por efecto de volumen de este grupo, prefiere este carbono, ¿sí? Pero por formación de carbocatión, prefiere este carbono. Así que lo que vamos a considerar aquí es que antes de que este nucleófilo ataque a cualquiera de estos dos carbonos, el anillito prefiere abrirse para formar el carbocatión más estable. Ya formado el carbocatión más estable, que en este caso es un carbocatión terciario, ahora sí, el nucleófilo se une a ese carbocatión. Así que, ojo, aparentemente dices, bueno, es más fácil que se acerque por aquí, pero no, es que es más fácil que se abre el anillito para formar el carbocatión más estable. Si acaso se abriera por este lado, al abrirse por este lado, es decir, este par de electrones neutralizaría el oxígeno y se abre el anillito, el carbocatión aquí que se produciría sería un carbocatión primario, ¿no? Prefiere entonces unirse de este lado. Es decir, sí, no, esto no va a atacar nucleofílicamente aquí. Lo que pasa es que antes se abre para formar el carbocatión más estable. Así que el producto, que aparentemente es el producto del ataque por el lado más impedido, pues es el que prefiere formarse. El oxígeno del dióxido de carbono va a estar unido al carbono que tiene a los dos grupos que eran del anillito de 3 miembros. Aquí está. Así que la preferencia del ataque nucleofílico del intermediario es la unión de este oxígeno al carbono que forma el carbocatión más estable. No sé si quede claro esto. Sí, Sí, profesor. profe. ¿Vale? Entonces, ojo aquí. Inmediatamente ustedes, sin ver el mecanismo, pueden decir cuál es el producto que se forma. Aquí está la explicación de por qué este carbono debe tener los dos grupos aquí. De hecho, cuando es dióxido de carbono, no hay ningún problema. Puede estar, estos dos grupos pueden estar en este carbono o pueden estar en el de abajo, ¿eh? No hay ningún problema. No se les vaya a ocurrir poner el metilo en uno de los carbonos y el anillito en el otro carbono. Eso sí no es correcto. Los dos grupos están en un solo carbono al cual no le pasa nada. Esos grupos están en el mismo carbono siempre. Bueno, este es un ejemplo con oxirano o este oxirano sustituido, bisustituido.
dióxido de carbono, expansión de anillito. Este es otro tipo de intermediario en donde no se formaría el carbocatión. Es decir, la carga negativa atacaría al carbono. Más bien iría por este mecanismo. Este mecanismo estaría impedido. Antes se abre el anillo. Aquí es un tirano sustituido con un metilo en uno de los carbonos. Reacción con dióxido de carbono. Intermediario. Apertura del anillo para formar el carbocatión más estable, que es este, secundario. Oxígeno. Aquí. Este es el anillito expandido. Aquí sí, ojo, no se les vaya a ocurrir poner el metilo pegado al azufre. No existe aquí. Vean. El metilo, que es este, va a estar unido al carbono, que está unido directamente al oxígeno. Aquí está. Entonces tengan cuidado al predecir el producto de esta reacción. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Ok, profe. Aquí tenemos la ciridina, la 2-metil-la-ciridina. Esta ciridina tiene hidrógeno aquí. Puede tener un grupo alquilo aquí, Bueno, par de electrones del nitrógeno al carbono, electrones al oxígeno, forma este intermediario. Se abre el anillito de tal manera que se forme el carbocatión más estable. El oxígeno se une a ese carbono. Vean dónde queda el metilo. Pegado al oxígeno, no, pegado al carbono del oxígeno, no pegado al carbono del nitrógeno. ¿Sale? ¿Sí o sí? Un oxirano sustituido, disulfuro de carbono, intermediario. Intermediario. Se abre el anillo de tal manera que se forme el carbocatión más estable y ahí se une el azufre para formar este intermediario. Perdón, este producto, este heterociclo de 5 miembros. Vean que este grupo debe estar unido al carbono pegado al azufre, no al oxígeno. Tengan cuidado con eso. El que lo ponga al revés está equivocado. Vean el mecanismo. Aquí está el grupo. El carbono que tiene el grupo es el que va a estar pegado al azufre. Ahí está. ¿Dudas, dudas, dudas? Por ahora no, profesor. Profe, pero el otro sería igual a azufre, porque veo que tiene 2 oxígenos, A ver, ¿dónde? ¿Este? el producto. ¿Este? Oh, espérame. Sí tienes razón, oye, estoy mal aquí. A ver, espérame. Oxígeno, oxígeno.
Oxígeno. No. Aquí ese está equivocado. Perdón. Ese está equivocado. Así, ¿no? Así, ¿no? Sí, profe. Perdón, sí, gracias por la observación. Sí estaba equivocado. Al observar esto, inmediatamente debemos de ver que este es azufre y no era oxígeno como el que yo tenía, es azufre. De cualquier manera, también el grupo debe estar en el carbono vecino al azufre, no vecino al oxígeno, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo, un oxirano con un metilo como grupo sustituyente. Aquí tenemos un metil tiocianato. Aquí sí tengan cuidado. El mecanismo dice que el par de electrones del oxígeno va al carbono y se abre la carga negativa hacia el azufre. Ahí está. El oxígeno del anillito, al unirse al carbono, queda positivo, el azufre negativo. Se abre, hay un grupo, se abre, se abre el anillito, se forma el carbocatión más estable y el azufre queda aquí. Vean, aquí está el doble enlace con el nitrógeno, azufre, aquí está el grupo unido al carbono vecino al azufre. Grupo metilo, que es este grupo metilo, unido al carbono vecino al azufre. ¿Sale? No sé si tenga algún ejemplo más adelante, pero les comento. Por ejemplo, miren, cuando un anillito de 3 miembros tiene grupos en ambos carbonos, ahí hay una cierta competencia, ¿eh? Porque en ambos casos se forma un carbocatión secundario. Es decir, los dos son estables, no hay diferencia en estabilidad. Entonces, a final de cuentas, se forman como intermediarios una mezcla de carbocationes, en donde se van a producir dos compuestos. Uno con un grupo aquí, pero siempre va a estar en el carbono vecino al azufre. Uno de los grupos va a estar aquí y el otro de los grupos va a estar formando un heterociclo del mismo tipo con el otro grupo diferente.
aquí. Es decir, los grupos van a estar intercambiados en los dos carbonos. Déjenme ver a ver si tengo algún ejemplo. Aquí es en un solo lado, no hay diferencia, se forma el carbocatión más estable y vean, en este caso es un metil tiocianato, par de electrones al carbono, al azufre como carga negativa, se abre el anillito, forma el carbocatión más estable, el azufre es el que entra aquí está, ¿sí? Es un heterociclo del tipo Spiro. ¿Vale? ¿Alguna duda? Creo que no. No, profe, Híjole, por ahorita no. ya no encontré un ejemplo. ¿Quieren que se los dibuje o sí me entendieron? Si se pudiera, profe. Bueno, les voy a poner un ejemplo, a ver. Eh, mm, ¿Dónde estábamos? Aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Por ejemplo. mm, Uno sencillito. Aquí está. ¿Quieren aquí con azufre? Lo hacemos con azufre. ¿Quieren aquí con dos grupos? Y los más sencillitos de los grupos, pues que sean metilo y etilo. Ahí está. Lo hacemos reaccionar con... ¿Qué quiere? Etil tiocianato. ¿Parece? Sí, está bien, sí. Así, no les pongo los dobles enlaces, de antemano se entiende que hay dobles enlaces aquí, carbono nitrógeno y carbono azufre, ¿eh? Y está enlazado el nitrógeno con un metilo. Ok, la primera interacción sería el azufre con el carbono y el azufre adquiriría una carga negativa. Aquí les voy a dibujar copiar, pegar. Va a ser algo como esto, donde aquí tendríamos un metilo y un etilo, ¿cierto? Y si este no es oxígeno, esto sería azufre. Vamos el color. Este sería el azufre, ¿no? Con colorcitos y todo. Algo así como eso. Entonces, vamos a seguir cambiándole. Esto sería el azufre negativo. ¿Y esto qué sería? Nitrógeno con el metil. Ahí está, ¿no? Le ponemos esto. Algo así, ¿no? Le falta la carga al azufre. Se lo pedimos prestado aquí. Ahí está, ¿no?
Ese sería el intermediario, ¿cierto? ¿O algo me falta? No. Aquí, No, profe. aquí entonces se abre formando dos intermediarios. Uno, digamos que se forma este carbocatión. Y el otro, digamos que se forma este carbocatión. Como los dos carbocationes son secundarios, pues los dos tienen la misma estabilidad. Pues se forman los dos. ¿Cierto? Se forman los dos. Este me va a generar un compuesto y este me va a generar otro. Lo vamos a tomar de aquí. Lo vamos a modificar. Vamos a ver. Aquí. Entonces, este va a ser N-metilo, ¿cierto? Uno va a ser azufre. Vean, para este intermediario va a haber un etilo aquí, ¿cierto? Y un metilo. Ah, pero espérenme. Azufre. Los dos van a ser azufre, ¿cierto? Sí. Azufre. Ahí está. Los dos van a ser azufres. Ah, no, aquí no hay problema, ¿eh? Aquí no hay problema. Bueno, aquí vean. Fíjense bien. Si este azufre negativo ataca este carbono, digamos entonces el metilo sería este, ¿no? Y el otro sería etilo. ¿Así? ¿De acuerdo? Y el otro sería lo mismo, exactamente. Este azufre se uniría aquí, ¿sí? Y digamos que este sería etilo y el otro sería metilo. ¿Cierto? ¿Sí o sí? Profe, Profe. ¿puede hacer un poco más grande la ventana? No alcanzo a ver bien. Gracias.
¿Se ve mejor? Sí, ya mejor, gracias. Ok, digamos que serían estos dos productos, ¿cierto? Sí o sí. Sí, profe. Ahora, si ustedes comparan los dos, son equivalentes. ¿Sí o no? Sí. O sea que no fue un buen ejemplo para mostrar lo que quería mostrar. Ahí está. ¿Ya? Dios. Entonces vean, a final de cuentas, estos son equivalentes, puesto que aquí tienen un eje de simetría que si lo voltean, resulta el mismo compuesto. Entonces no fue un buen ejemplo. Yo creo que el buen ejemplo sería cuando este fuese oxígeno, ¿no? Este va a ser oxígeno. Este va a ser oxígeno. Este va a ser oxígeno. Entonces, si el azufre se une aquí al carbono que contiene al metilo, entonces el contrario va a ser oxígeno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Y aquí, entonces, el azufre se une a este carbono que contiene el etilo y el contrario va a ser oxígeno. Ahí, ahí está. Ahí está. En este caso, son moléculas distintas, ¿cierto? Sí o sí. Vean aquí, en esta molécula, el carbono unido al oxígeno tiene un etilo. En este caso, el carbono unido al oxígeno tiene un metilo. Que son isómeros, ¿sí? Son isómeros de posición. Pero no son moléculas equivalentes, como la anterior. No sé si queda claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vean que dependiendo de los grupos que tengan aquí, pueden ustedes predecir si me da un solo compuesto, aunque aparentemente me pudieran dar dos, pero recuerden que hay ejes de simetría que los hacen equivalentes. En este caso, estos no son equivalentes, son isómeros, y son isómeros de posición. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Profe, yo tengo una duda. A ver. ¿No están al revés? A ver, espérame, mira. Si seguimos el mecanismo, el oxígeno
Va a ir al carbono, este carbono, y la carga negativa se va a ir al azufre. No hay problema ahí, ¿o sí? No, ahí no. Ok. Después, se rompe cualquiera de los dos enlaces oxígeno-carbono para formar dos carbocationes. Es decir, si se rompe aquí, se forma este, ¿de acuerdo? Sí, profe. Si se rompe acá, se forma este, ¿de acuerdo? Sí, Sí, ok. Entonces, los dos carbocationes son secundarios. Los dos tienen la misma estabilidad. Entonces, los dos se forman. Ahora, cerrar el anillo. El azufre se une a este carbono, que es el que tiene el metilo. El otro va a tener al etilo. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que los confundí. Yo los puse como oxígeno. Confundí, pensé que era al revés del oxígeno, pero sí, ya vi que sí quedan así, profe. Ok, y el otro entonces, si se cierra aquí, ahora aquí está el etilo. Y en el otro está el metilo. Sí, profe. Pues. Entonces, de alguna manera, para saber si me dan dos o un solo producto, a veces se puede predecir desde un principio, pero a veces no. Sobre todo, vean cuando usan heteroátomos diferentes. Bueno, ¿dónde estábamos? Aquí. Ok. Haciendo esa aclaración y poniendo ese ejemplo diferente a todos estos, seguimos. ¿Qué pasa con los anillitos de 3 miembros? Como vimos ya anteriormente, los anillitos de 3 miembros se abren con nucleófilos, ¿no? De alguna manera la ciridina es un nucleófilo, ¿sí? Lo que permite que se forme este intermediario y abren los anillitos de 3 miembros. Y bueno, pues esos anillitos de 3 miembros, de alguna manera, la mayoría tienen una reactividad muy alta. Tienen una reactividad muy alta porque estos carbonos, junto con el heterociclo, forman un sistema muy cerrado, ¿sí? Y está muy forzado. Los ángulos se cierran mucho. Los ángulos deberían de ser como de 109.5 grados, sin embargo, al formar un anillito de 3 miembros, esos ángulos se cierran y están muy forzados. Por lo tanto, tienden a abrirse muy fácilmente. Cuando se producen oxiranos, tiranos o aciridinas, generalmente la estabilidad también depende mucho de estos grupos. Si son grupos muy voluminosos, el anillito se forma en muchas ocasiones, pero se abre inmediatamente. Estos anillitos son más estables cuando estos grupos no son muy voluminosos, sobre todo cuando algunos de ellos son hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos son poco voluminosos, por lo tanto, de alguna manera, entre menos voluminosos sean esos grupos, permitirán que ese anillito sea más estable. Estos compuestos heterocíclicos de 3 miembros, generalmente cuando se producen, hay que guardarlos en frascos en donde no haya ni oxígeno ni agua, porque el agua, recuerden que el agua es un nucleófilo, el agua los abre inmediatamente.
Así como cualquier vapor de ácido que exista por ahí en el laboratorio y el sistema está abierto, también los abre. Así que hay que guardarlos en recipientes fuera de la humedad, fuera de oxígeno, fuera de vapores de posibles nucleófilos que puedan hacerlos reaccionar. Así que hay que tener cuidado con estos anillitos. ¿Quieres abrir ese anillito y quieres producir compuestos? Cualquiera de estos anillitos, ¿sí?, se abren mediante nucleófilos ácidos. Recuerden que los heteroátomos tienen pares de electrones que pueden captar protones, ¿sí?, de esa manera. Al captar estos protones, zetas, el heteroátomo se vuelve positivo y la parte nu del nucleófilo queda cargado negativamente y se hace un nucleófilo más fuerte, el cual, vean, el heteroátomo Z queda positivo al tomar este protón y en la parte nucleofílica negativa es el que permite la apertura del anillo, ya sea atacando nucleofílicamente a este carbono o atacando nucleofílicamente al otro carbono. Eso va a depender de que sean R1, R2, R3 y R4. Cuando nucleofílicamente se ataca un carbono, se produce un intermediario, que es este. Este intermediario, vean, es cuando el nucleófilo atacó el carbono que contiene a R1 y R2. Y el heteroátomo Z junto con el hidrógeno pasa al carbono que tiene a R3 y R4. Si el nucleófilo ataca al otro carbono, bueno, pues se produce un isómero de posición, simple y sencillamente. Donde ahora Z está en el carbono donde está R1 y R2 y el nucleófilo está unido al carbono que contenía R3 y R4. Ahí está. Esta es una apertura de heterociclo. ¿Sí? Aquí sí, dependiendo del volumen, el nucleófilo se va a uno o a otro, de tal manera que la apertura puede producir a cualquiera de los dos en una proporción diferente. Ahora vean, por ejemplo, si Z es oxígeno y el nucleófilo es agua, así con la imaginación, díganme cuál será el producto de apertura de un anillo donde Z sea oxígeno y el nucleófilo sea agua. ¿Qué producto se producirá? ¿No se imaginan? ¿Sería un alcohol? No, un alcohol así como tal, no. Sigue el mecanismo. Z es oxígeno y todo el nucleófilo es agua. Sigue el mecanismo y predice el producto. ¿Nadie? Serían dos grupos hidroxilo. Ajá, sí. ¿Cómo se llama ese tipo de grupo funcional? Sí, son dos grupos hidroxilos, efectivamente. ¿No saben cómo se llaman?
Se llaman dioles o glicoles. El hecho de que estén en carbonos vecinales se llaman glicoles. Glicoles. Ahora, dependiendo del tipo de apertura, bueno, me producirá un diol. Bueno, en este caso no hay problema porque los dos son hidroxilos, pues no hay problema, me va a producir un solo producto, ¿cierto? Por ejemplo, si Z es azufre y reacciona con agua como nucleófilo, ¿cuál será el producto? ¿Sería un tiol? Un tiol. No, no es tiol, no tanto es tiol, sino es un hidroxi, un más bien, ay, ¿cómo se llamará? Tiol, hidroxi, sería un hidroxitiol, ¿no? Hidroxi aquí y tiol acá. Si, por ejemplo, Z es NH y el nucleófilo es agua, ¿qué se producirá? Z es NH y el nucleófilo es agua, ¿qué se producirá? Hidroxiaciridina. No, aciridina es un anillo, ese ya está Sí. abierto, ya están abiertos. ¿No es hidroxisol? ¿Cómo? ¿Hidroxiazol? Al hablar de azol estás hablando de anillos. ¿Podría ser ahí una amina, profe? ¿Un qué? ¿Una amina? Amina sola, no. Bueno, hidroxiamina. Puede ser, bueno, puede ser, más bien son aminoalcoholes. Es un aminoalcohol. Por un lado es una amina, por el otro lado es un alcohol, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, pues así se abren, con nucleófilos como los que acabamos de mencionar. Estos nucleófilos que estoy representando aquí son nucleófilos neutros. Pues también, con mucho más razón, esos anillitos se abren con nucleófilos cargados. Si a un nucleófilo neutro como el agua le quito este hidrógeno, se produce un hidróxido, ¿cierto? Como los hidróxidos de sodio, de potasio, ¿sí? Es decir, un nucleófilo cargado ataca directamente a los carbonos y abre el anillito. Dependiendo de qué carbono ataque y abre, se formarán estas dos especies. Este nucleófilo cargado pues, tiene un contraión positivo, seguramente. Aquí no lo estoy indicando, pero sí tiene un contraión positivo. Cuando ataca y se abre el anillito, el par de electrones del enlace carbono Z se va hacia el átomo más electronegativo. El contraión que tenía el nucleófilo, pues ahora está aquí, con el azufre, con el átomo Z. Cuando se utilizan nucleófilos cargados, después de la apertura del anillito, hay que regresarle su hidrógeno al heteroátomo Z ya abierto, ¿sí? Para reponerlo. Aquí.
Cuando se usan nucleófilos cargados, en la segunda etapa hay que adicionar forzosamente hidrógeno para reponerle su hidrógeno al heteroátomo Z. Aquí está, digamos, el mecanismo de apertura de los heterociclos de 3 miembros con nucleófilos neutros, y aquí está con nucleófilos cargados. Con nucleófilos cargados requiere de la adición de hidrógeno ácido en una segunda etapa. ¿Sí? Para recuperar el hidrógeno de estos intermediarios. Vean, estos son nucleófilos neutros y estos son nucleófilos cargados, incluyendo los reactivos de Grignard. Los nucleófilos neutros no tienen carga, solo tienen heteroátomos con pares de electrones libres, pero tienen hidrógenos relativamente ácidos. Los nucleófilos cargados tienen una carga negativa. Los reactivos de Grignard son especies en donde un carbono del grupo R tiene una carga negativa y este es su contraión positivo. Así que todos los anillitos de 3 miembros se pueden abrir con cualquiera de este tipo de especies y con mucho más razón con estos nucleófilos cargados que son más reactivos. Así que vean y practiquen estos mecanismos con los nucleófilos neutros y estos mecanismos con los nucleófilos cargados para ver cuáles son los productos que se obtienen. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a cambiarle. Voy a utilizar un hidruro. Hay muchos compuestos que por el hecho de llamarse hidruros, quiere decir que desprenden especies de este tipo, hidrógenos negativos. Hay muchos hidruros, hidruro de sodio, hidruro de litio, borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio, hidruro de aluminio, todos tienen el antenombre de hidruros. Así que cualquier sustancia que se diga llamar hidruro, pues es una fuente de este tipo de especies nucleofílicas. Fíjense bien ahora, si yo utilizo un hidruro como nucleófilo cargado y abro un heterociclo en donde Z es oxígeno, voy a obtener primero este tipo de intermediarios. Este hidruro, al abrir el anillito, forma este intermediario, que después, al adicionar un hidrógeno ácido, lo único que hace es pegarle el hidrógeno al heteroátomo de este lado para producir este compuesto. Ahora díganme, si utilizo un hidruro con un oxirano, es decir, Z es oxígeno, ¿cuál es el producto que se obtiene? Un alcohol, profe. Un alcohol, efectivamente, un alcohol. Cualquier hidruro o reacción con cualquiera de estos 3 anillitos. Bueno, si es oxígeno, se producirá un alcohol. Si es azufre, en el anillito se producirá un tiol. Si es nitrógeno, se va a producir una amina, ¿cierto?
Sí, profe. Lo mismo que si se usa un organometálico como un reactivo de Grignard o cualquier organometálico. Cualquier compuesto organometálico tiene un grupo R y una parte metálica, como es este caso. En el grupo R, uno de los carbonos va a tener una carga negativa. Si esto reacciona en lugar de hidruro, es una reacción muy parecida, nada más que la parte negativa está en un hidrógeno y aquí la parte negativa está en un carbono. ¿Qué es lo que va a suceder al este reactivo de Grignard abrir el anillito? ¿Sí? Depende de lo que sea Z. Si Z es otra vez oxígeno, ¿cuál va a ser el producto? Sería igual, ¿no, profe? Un alcohol. Un Porque alcohol. el nucleófilo es como un carbono. Sí, efectivamente. Es un alcohol, nada más que va a tener una cadena más larga, porque este grupo proviene de una cadenita, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cadena, pues va a ser un alcohol más largo. Y lo mismo, pues. Un amiduro, ahora sí la carga negativa está en un nitrógeno. Cuando abre este anillo, cuando un amiduro abre este anillo, y si Z es NH, ¿cuál va a ser el producto? ¿Sería diamina, profe? Una diamina. Así que ustedes pueden hacer reaccionar cualquiera de estos reactivos neutros por aquí o cargados por acá. Ustedes pueden predecir los productos. ¿Sale? ¿Sale? Sí, Con profe. esto que les acabo de decir, ustedes ya pueden predecir los productos de apertura, por cualquiera de los dos mecanismos. En este caso, los ejemplos no los imaginamos. Lo que ustedes pueden hacer es ahora sí que ponerle nombres a los grupos R, ponerles nombres a los heteroátomos Z y ponerles nombre a los nucleófilos que aquí están. Estos nucleófilos pueden ser cualquiera de estos, donde R, por ejemplo, en un alcohol, pues R debe ser algún grupo alquilo, una amina primaria con un grupo alquilo, un ácido carboxílico con un grupo alquilo, y pueden predecir cualquier producto de apertura del anillito de 3 miembros. ¿Sale? Vean que este tipo de reacciones me permite obtener moléculas con dos grupos funcionales, como los aminoalcoholes, las diaminas, ¿sí? O los ésteres. Aquí se formarían ésteres, ¿cierto? Recuerden, este es un nucleófilo neutro. Por aquí. Se uniría el hidrógeno del ácido carboxílico aquí y el carboxilato, que sería toda esta especie donde uno de los oxígenos tendría la carga negativa, que es el que va a abrir por acá. Aquí se va a formar un tipo éster por un lado y por el otro lado pues se formará un grupo funcional dependiendo de lo que sea Z. Si Z es oxígeno, pues será un alcohol. Si Z es azufre, será una parte de tiol. Y por aquí el éster, ¿no? Tioléster. Si es NH, pues será aminoéster. Y así sucesivamente. Ustedes pueden predecir lo que quieran. Así que yo ya les expliqué cómo funciona un nucleófilo neutro o un nucleófilo cargado,
para abrir los anillitos de una manera general, pues ya nada más me queda en el examen ponerles un ácido carboxílico cualquiera, o una amina primaria cualquiera o secundaria, o un alcohol. Vean, por ejemplo, un alcohol, este hidrógeno, que sería este, el grupo alcohóxido es el que abre por acá o por acá. Al actuar el grupo alcohóxido por acá o por acá, me va a formar lo que es un éter por un lado, ¿cierto? Un éter. Y un alcohol, o un tiol, o una amina, dependiendo de lo que se acepta. Así que en el examen yo les voy a poner un ejemplo cualquiera de estos. Y les voy a pedir que me predigan los productos. Así de simple. ¿Sale? Sí, profe. Tengan cuidado porque la apertura, dependiendo de lo que sea R1, R2, R3 y R4, pues me van a dar dos productos de apertura. ¿Sí? Bueno. Fíjense bien. Aprovechando lo que les decía anteriormente. Cuando estos grupos R1, R2, R3 y R4 son muy voluminosos, estos tienden a abrirse de esta manera. Es decir, como estos grupos son muy voluminosos, tienden a abrir el anillo de tal manera que un par de electrones de enlace carbono Z, como Z es un átomo más electronegativo que el carbono, se lleva el par de electrones al abrirse este anillito. Al abrirse este anillito, Z queda negativo y el carbono donde estaba unido queda positivo. Esta característica se aprovecha. El hecho de que se abran estos anillitos para formar un compuesto suiteriónico, es decir, que la misma molécula tiene la carga positiva y carga negativa. Este es un suiterión. Este es un grupo 1, 3 dipolar. Por un lado la carga positiva y por otro lado la carga negativa, que están en posiciones, si contamos, es 1, 2 y 3. Es decir, los tres átomos. En el 1 está la carga negativa y en el 3 está la carga positiva. Este tipo de moléculas se denominan 1,3 dipolar. Se aprovecha, les decía, esta característica de que algunos heterociclos de 3 miembros se abren solitos para aprovechar la reactividad de este compuesto 1,3 dipolar. Estos compuestos 1,3 dipolar se adicionan a cualquier alqueno, de hecho, a cualquier molécula que tenga dobles o triples enlaces. Aquí ejemplifico la reacción de este tipo de productos 1,3 dipolar con un alqueno cualquiera. El tipo de reacción es como se presenta en el mecanismo. Vean, la parte negativa ataca nucleofílicamente a uno de los carbonos del doble enlace del alqueno, el cual desplaza el par de electrones pi para que éste se una con el carbono positivo o deficiente de electrones. Este par de electrones pi se ocupa para enlazarse con este carbono que está deficiente de electrones. Vean, es una cicloadición 1,3 dipolar. 1,3 dipolar. Se producen anillitos de 5 miembros.
donde ahora Z queda como heteroátomo de este anillito de 5 miembros. Vean dónde queda la parte del alqueno. La parte del alqueno es toda esta. Así que los carbonos vecinos a Z, hacia abajo, son los carbonos o los grupos del alqueno. Y los de arriba son grupos del anillito de 3 miembros. R1, R2, R3, R4. De tal manera que vean que R3 y R4, bueno, aquí depende depende del carbocatión más estable. Es decir, la pregunta es, Z se va a llevar un par de electrones. ¿Cuál es el enlace que se rompe? ¿Este o este? Bueno, se va a romper el enlace del anillo de tal manera que se forme el carbocatión más estable. Es decir, R1 y R2 deben ser grupos de tal manera que formen el carbocatión más estable para poder llevar a cabo esta reacción. Menos voluminosos, por así decirlo. No, al contrario, tienen que ser más voluminosos. Ok. De alguna manera, la ruptura de este anillito puede ser por aquí o puede ser por acá. La ruptura del anillito prefiere llevarse a cabo de tal manera que el carbocatión que se forme sea el carbocatión más estable. El problema es cuando se forman ambos carbocationes y los dos tienen la misma estabilidad. De ahí vienen pues la mezcla de productos. Por eso la mayoría de las reacciones dan mezclas de productos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, R1 y R2 pueden estar así, aquí colocados, y R3 y R4 aquí colocados. Pero pueden estar al revés, ¿eh? R1 y R2 aquí, y R3 y R4 aquí. El caso del alqueno, lo mismo. La adición puede ser aquí. La parte Z negativa puede atacar a este carbono o puede atacar a este otro, ¿eh? Para darme las correspondientes mezclas. Pero bueno, no nos metamos tanto en ese rollo porque si no se me van a confundir más. Lo que importa aquí es la reacción de ciclo-adición y el movimiento de electrones para que se lleve a cabo la ciclización. ¿Hay alguna duda en el mecanismo? No, profesor. Entonces, Creo que no. les decía que se aprovecha de que cuando estos anillitos de 3 miembros no son muy estables, se abren fácilmente y se les hace reaccionar con alquenos para producir anillitos de 5 miembros. Ejemplo. Este epóxido o también oxirano sustituido con un fenilo aquí tiende a abrirse principalmente formando este carbocatión, ¿cierto? El cual, al reaccionar con un alqueno, va a formar este anillito. Vean aquí qué pasó. Cómo interaccionó
este compuesto 1,3 dipolar. El oxígeno se unió a este carbono o al carbono vecino. Díganme, ¿dónde se unió este oxígeno? ¿Al primer carbono o al segundo carbono del doble enlace? Al segundo. Al segundo, ¿verdad? ¿Por qué me dices que al segundo? O sea, ¿en qué lo viste? ¿Por qué me dices que al segundo? O nada más le atinaste porque era uno a otro. No, Entonces, porque es el... Ay, se me fue, pero digámoslo, es el electrófilo, el que está deficiente. Bueno, no deficiente, porque ahí está completo. Es que se me fue la palabra. Pero es que es el electrófilo. no, no tiene que ver con eso. Ya aquí está el mecanismo, mira. Aquí está el mecanismo. No es porque Dime, es el carbocatión más estable. no de aquí se formó el carbocatión, aquí ya se formó el carbocatión más estable. O sea, se formó este intermediario. Este es el carbocatión más estable. Ahora la pregunta es, con base a este producto, podemos predecir cómo fue la interacción. La pregunta es, ¿el oxígeno interaccionó con el segundo carbono o con el primer carbono del doble enlace? O sea, ya interaccionó con cualquiera de los dos. Ya dijo su compañera que con el carbono 2. Pero yo pregunto, ¿dónde lo viste aquí? ¿O por qué? ¿Por qué puedes asegurar que fue con el carbono 2 y no con el carbono 1? Lo que pasa es que hay solo dos opciones de respuesta, ¿no? Es con el 1 o con el 2. Pero no nada más es decir, fue con el 2, así como pues le que caiga. No, hay que razonar razonar la pregunta y se puede ver al observar este heterociclo que se formó. ¿Alguien me puede decir por qué fue en el carbono 2? ¿Dónde? No es por el metil, profe, por el Al metil, ser, Sí, claro, por el metilo. porque si se une, digamos que al inicio, pues tendríamos una cadena de 2 carbonos y a lo Fíjate, mejor un ciclo de 4, ¿no creo? no. El tipo de reacción solo va a formar heterociclos de 5. No puede formar de 4. La apertura de este anillito va a formar un compuesto 1,3 dipolar. Y por la interacción con un alqueno, forzosamente se tiene que formar un anillito de 5 miembros. No se puede formar de 4. el ¿Sale? oxígeno estaría en diferente posición en dado caso de que atacaría en el primer carbono. A lo mejor no tanto el oxígeno, sino más bien los grupos, ¿no? Ujú. Fíjense, en este caso se ve la interacción de este oxígeno con este carbono, porque se va a unir al oxígeno con el carbono. Entonces, el oxígeno unido al carbono que tiene al metilo, ¿cierto? El oxígeno al carbono que tiene al metilo. Si el oxígeno se uniera al primer carbono, ¿dónde estaría el metilo? Al lado del grupo fenil. Sí, al lado, claro, claro. ¿Sale? Bueno, ese es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, mire. Aquí hay un alqueno
que está dentro de un anillo de 6 miembros. Vean. ¿Sí? Tenga cuidado con dónde colocar el fenilo, ¿eh? Hay que checar un poco el mecanismo. Aquí está una ciridina. Se abre de esa manera para producir lo mismo. Aquí está otra ciridina. Se abre, reacciona con este alqueno para producir, vean, ese heterociclo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que no, profe. Bueno, ya se acabó el tiempo, ya me pasé hasta 7 minutos. Yo los dejo ahí y bueno, pues ahí vamos avanzando. Lo que tienen que hacer es repasar, estudiar y inclusive volver a sacar dudas de aquí, practicar. Ustedes pueden, con este ejemplo generalizado, ustedes pueden proponer acidinas o pueden proponer anillitos de 3 miembros con grupos aquí y proponer reaccionar con cualquier alqueno que ustedes quieran para predecir el heterociclo que se forma. ¿Sí? Y no necesitan ejercicios, no necesitan nada. Aquí está en resumen este tipo de reacciones. Aquí están. Nada más es cuestión de que hagan volar su imaginación. Nada más. Entonces yo los dejo, nos vemos el miércoles a las 10. ¿Sale? Ok, profe.